El eje de simetría es una recta que divide a una figura en dos partes iguales. Por ejemplo, este triángulo tiene solamente un eje de simetría. El rectángulo tiene dos ejes de simetría, uno vertical y otro horizontal. El cuadrado tiene 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. El pentágono tiene 5 ejes de simetría, el hexágono 6 y el octágono 8 ejes de simetría. El círculo tiene infinitos ejes de simetría, ya que al ser una figura redonda en donde sea que pongas la recta podrás dividirlo en dos partes iguales, siempre y cuando la recta pase por el centro. También podemos encontrar ejes de simetría en otras figuras u objetos. Interesante, ¿no? Les voy a platicar de la simetría axial y de la simetría central. Empecemos con la simetría axial. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra C. Trazo una línea perpendicular al eje y la prolongo al otro lado hasta tener la misma distancia. Y listo, le pongo C'. Ahora voy con la letra D. Trazo una línea perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo D'. ¿Ya te diste cuenta? Del eje de simetría a D y D' es exactamente la misma distancia. Ahora voy con la letra E y hago lo mismo. Trazo una recta, la prolongo y cuando llegue a la misma distancia de E, le pongo E'. Y para terminar, con la letra F hago lo mismo. Trazo mi recta y cuando llegue a la misma distancia de F, le pongo F'. Y listo, ya tengo mis puntos para formar una figura simétrica. Ahora solo me queda unirlos. De A' me voy a B', de B' me voy a C' y luego a D' y luego E', después a F' y para terminar de F' hasta A'. Ahora voy a colorear mi figura simétrica de color verde y después voy a quitar las líneas para que te des cuenta que de A a A' existe la misma distancia, de B a B' es también la misma distancia y con cada una de las letras es lo mismo. Esto es la simetría axial y se dice que es un efecto espejo porque es como si la figura se estuviera reflejando en uno. Ahora vamos a ver la simetría central. Esta es el reflejo de una imagen tomando como referencia un solo punto llamado punto de simetría. Para que esto nos quede más claro, veamos un ejemplo. Aquí tengo una figura y a cada uno de sus vértices les voy a llamar A, B, C, D, E y F. Y después voy a dibujar un punto al que llamaremos punto de simetría. Voy a empezar con el vértice de la letra A y voy a trazar una recta que llegue al punto de simetría y después la voy a prolongar a la misma medida y le pondré A'. Si te fijas, A y A' están a la misma distancia del punto de simetría. Lo mismo voy a hacer con las demás letras. Sigo con la letra B y trazo una línea que pase por el punto de simetría y a la misma distancia de B coloco B'. Después con la letra C, trazo una línea que pase por el punto de simetría y a la misma distancia de C coloco C'. Después voy con la letra D y trazo una línea que pase por el punto de simetría también y cuando llego a la misma distancia de D coloco D'. Después me voy con la letra E. Trazo una línea que pase por el punto de simetría y la prolongo y cuando esté a la misma distancia de E, coloco E'. Y por último, voy con la letra F y trazo una línea que pase por el punto de simetría y cuando llegue a una distancia igual a F, coloco F'. Y listo. Ahora voy a unir los puntos de la figura
A' con B', después de B' a C', de C' a D', de D' a E' y de E' a F'. Y para terminar, de F' a A'. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra simetría central. Para que puedas apreciar mejor el dibujo, lo voy a pintar de color azul. Cuando hablamos de simetría central, nos referimos a un giro de 180 grados. Esto quiere decir que al usarse el punto de simetría, la figura queda totalmente de cabeza. Si pones atención, te darás cuenta de que A y A' están del lado contrario, porque la figura dio media vuelta. Y ahora veremos la explicación gráfica de las funciones pares e impares. Y primero que todo, pues vamos a ver las funciones pares, que como lo dice aquí, son las funciones que son simétricas respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo vamos a ver en el gráfico, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje Y funciona como si fuera la mitad de la gráfica y como si fuera un espejo. Por ejemplo, esta, la función x² menos 6. Esta función también es par, ¿por qué? Porque miren que, nuevamente, el eje Y divide a esta gráfica en dos partes iguales. Y nuevamente, miren, aquí esta parte de la gráfica, esta parte de la derecha, miren, la voy a dibujar con otro color. Y si hacemos el doblez hacia el otro lado, queda exactamente sobre la otra mitad. Entonces, por eso se reconoce que es una función par, porque es simétrica respecto al eje Y. Pero, por ejemplo, miremos aquí en esta gráfica que ya verificamos gráficamente que era par. Entonces, ¿qué sucede con f de menos x y con f de x? ¿Qué quiere decir f de x? Por ejemplo, yo voy a decir que la x es el número 2. Entonces, aquí, ¿qué estoy queriendo decir? Que la x es este numerito, ¿sí? El número 2. Voy a colocar por aquí x vale 2. Esto es como por un ejemplo, ¿no? Entonces, si la x es 2, ¿qué querría decir menos x? Menos x, pues querría decir menos 2, o sea, este número, ¿sí? Y aquí lo que dice es que la función con menos x es igual a la función con x. ¿Qué quiere decir esto? Miren que f de 2, recordemos que f de 2 quiere decir la altura cuando la x vale 2. Miren que la altura cuando la x vale 2 es 4. Aquí podemos encerrar este numerito. La función o la altura cuando la x vale 2 fue 4. Pero ¿qué sucede con el menos 2? Miren que la altura con el menos 2 también fue 4. O sea, que estamos diciendo que f de 2, ¿sí? Aquí sería como un 2 y obviamente aquí sería menos 2. O sea, la altura de esa función en el número 2, cuando la x vale 2, que fue 4, es la misma altura cuando la x vale menos 2, que también fue 4. Ahora vamos a hablar de las funciones impares. Entonces, una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. En la anterior sí era simétrica con respecto al eje Y, ahora tiene que ser simétrica con respecto al origen. Y aquí está la partecita de japonés, que también voy a tratar de explicárselas un poquito en este video. Pero bueno, vamos a ver una gráfica de una función impar, que es esta. La función x² menos 3x. Miren que ya es un poco más diferente porque ya tiene más curvitas, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren que esta parte que la voy a graficar con azul, ¿sí? Para diferenciarla, vamos a hacerle los dos reflejos. Primero, con respecto al eje Y. Entonces, si reflejamos con respecto al eje Y, no quedó encima de esta otra parte, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta no es una función par. Pero ahora le vamos a hacer el reflejo con respecto al eje X. Y aquí observamos que nos queda exactamente, después de haber hecho los dos reflejos, nos quedó exactamente sobre esta otra mitad. Entonces corroboramos que esta sí es una función impar. Pero además, vamos a hacer lo mismo que con la función par. Vamos a tratar de aclarar esto. Voy a darle valores a la x nuevamente. Por ejemplo, supongamos que la x es el número 1. Entonces, aquí estaríamos poniendo el número 1 y aquí también el número 1. Aquí dice menos f de x, o sea,
Vamos a mirar primero qué es f de x. F de x, si miramos el número 1, querría decir la altura de la gráfica cuando la x vale 1. Entonces, cuando la x vale 1, la gráfica está aquí abajo. ¿En dónde? En el número menos 2. O sea que f de 1 es menos 2. Pero no necesitamos f de 1, sino menos f de 1. O sea, menos 2, menos por menos da más, y esto daría 2. O sea, menos f de 2 vale 2. Toda esta parte de la derecha vale 2. Vuelvo a decirles, esto lo voy a ver un poquito más despacio y más claramente en el siguiente video, ¿no? Pero sin embargo, ahora aquí dice f de menos x, o sea, ya como la x vale 1, vamos a mirar ahora menos x, o sea, menos 1. Y si miramos aquí en menos 1, ¿cuál es la altura de la función? La altura es 2. O sea que f de menos x también es 2. Pero bueno, les voy a aclarar esta formulita en el siguiente video, vuelvo a decirles. Y en este video vamos a ver cómo comprender o cómo verificar si una función es par o impar de la forma numérica. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a comprobar si esta función es par, ¿sí? Y pues para eso tenemos que comprender el concepto de una función par. Entonces, una función es par siempre que suceda esto, que f de menos x sea igual a f de x. Ahora tenemos que averiguar f de menos x. Entonces, ¿cuál era el proceso? Simplemente copio esto, pero en lugar de la x hago paréntesis. O sea, f de x es igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 3. De pronto se estarán haciendo la pregunta de por qué aquí no cambio la x con paréntesis, pues porque quedarían dos paréntesis y pues no es lógico, ¿no? Entonces simplemente se deja el paréntesis que ya está. Vamos a averiguar f de menos x, entonces dentro de los paréntesis escribo menos x y menos x. Ahora sí voy a hacer las operaciones que se puedan hacer. ¿Qué operación hay que hacer aquí? Simplemente esta potencia, entonces voy a escribir por acá f de menos x es igual. Aquí dice 2 por... y dice menos x al cuadrado. ¿Cómo se halla menos x al cuadrado? Recordemos que es menos x por menos x. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Menos por menos es más. Bueno, voy a colocar por acá igual. Más, y x por x es x al cuadrado, ¿sí? Generalmente el más no se coloca, ¿no? Entonces, aquí dice 2 por menos x al cuadrado, que es x al cuadrado menos 3. Simplemente quito el puntico como para dejarlo así. Entonces ya no hay más operaciones que hacer. Si hubiera en su ejercicio más operaciones, simplemente las hacen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar si f de menos x, que es esto, es igual a f de x. Entonces aquí observamos que f de x sí es igual a f de menos x. De pronto, si ustedes lo quieren aclarar un poquito más, escribirían por aquí f de menos x o f de menos x igual a f de x. Y ya. Entonces, como nos dio f de menos x igual a f de x, quiere decir que esta función sí es par. Para que sea impar, tiene que cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, ya voy a hacer un poco más rápido. Primero que todo voy a averiguar menos f de x. Miren que menos f de x simplemente es colocarle un negativo aquí atrás. Entonces, menos f de x quiere decir cambiarle el signo a toda la función. Voy a escribirla por aquí. Menos f de x es cambiarle el signo a la función. O sea, cambio el signo a todo. Miren que le cambié el signo al f de x y le cambio el signo aquí. Como el x al cubo era positivo, ahora va a ser negativo, menos x al cubo. Y como aquí era negativo, entonces voy a escribir más 2x. Entonces, ya lo que voy a comparar no es f de x, sino f de menos x. Entonces, voy a comparar si f de menos x, si menos f de x, que es esto, es igual a f de menos x. Entonces, ya tengo la primera parte, menos f de x. Ahora voy a averiguar f de menos x. Ya lo voy a hacer con rojo, entonces aquí voy a escribir f de menos x, ¿sí? Que es esto. Ya conocía el primero. Para f de menos x, entonces lo que vimos al comienzo, cambio la x con paréntesis. Entonces x al cubo menos 2x.
Y aquí ¿qué coloco? Coloco menos x. Hago las operaciones entonces. F de menos x es igual. Menos x al cubo lo voy a hacer por aquí abajo. Menos x al cubo ya es menos x por menos x por menos x. ¿Sí? 3 veces. Recordemos que, por ejemplo, 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Simplemente el cubo quiere decir multiplicar 3 veces. Como aquí era menos x al cubo, pues menos x 3 veces, ¿sí? Multiplicado. Entonces, menos por menos es más, y ese más por menos da menos, x por x al cuadrado y por x al cubo. Entonces, menos x al cubo entre paréntesis es igual a menos x al cubo. Y ya. Aquí dice menos 2 por menos x, es similar al de la par. Multiplicamos. Menos por menos, que eso es más, y 2 por x da 2x. Y entonces comparamos. ¿Será que f de menos x es lo mismo que menos f de x? Tiene que ser igual, ¿no? Miren, menos x al cubo más 2x. Como son iguales, entonces, escribo por aquí que f de menos x sí es igual a menos f de x. Entonces, esta función sí es impar.